Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo webinar del Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública. Estamos en la serie, trabajando en la serie temática de recursos humanos y vamos a tratar hoy el webinar sobre motivación y deber del empleado público. Esto se enmarca dentro de esta serie que va a tener dos webinars, este el día 3, otro el día 17 y el curso que se inicia el día 8, los días 8, 15, 22, 29 y 5 de julio. Curso al que si os interesa os invito a que os apuntéis, ¿no? Os voy a pedir a todos que apaguéis la cámara y el micrófono para el desarrollo de la sesión, en tanto que abramos el turno de preguntas. Muchas gracias. Bien, pues en este webinar vamos a contar con la intervención de Álvaro Serrano, que es el coordinador del Instituto de Transferencia de Conocimiento e Innovación Pública, de la parte de formación. Contaremos también con Nono Hernández, que actualmente es jefe de Servicio de Administración General y Gestión Económica de la Delegación de Educación de Cádiz. Se acaba de incorporar hace unos días, por lo cual le damos la enhorabuena, y antes era director de la Oficina de Empleo de Vejer de la Frontera. Contamos también desde Málaga con Lucía Quiroga, que es asesora técnica de la Junta de Andalucía, es experta en inteligencia y gestión emocional, y con Gerardo Bustos, que es su director general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda. Pues nada, sin más, hoy vamos a hablar de la motivación y el deber del empleado público. Espero que os sea a todos de interés. Pues adelante, cuando quieras, Álvaro. Buenos días a todos. Lo primero, presentarme. Soy Álvaro Serrano, coordinador de ICIP, y lo primero de todo es daros las gracias porque sabemos que estar ya un jueves de junio a las 4 de la tarde, sabemos que es una cuestión dura y se me hace un poco gracioso tener que comenzar hablando de motivación a gente que está aquí a esta hora, porque supongo que ya vendréis motivados de casa y que a vosotros todo lo que comentaremos a lo largo de la jornada supongo que lo sabréis porque, vamos, es una cuestión hercúlea, está con el calor que hace ya y recién comida en una conferencia. Pero bueno, esperamos que sea de vuestro interés, que podáis aprender y que también vosotros, a través del chat, pues nos aportéis vuestro conocimiento, vuestras dudas, vuestras cuestiones y vuestra experiencia, que al fin y al cabo es lo bonito de estas charlas, poder intercambiar opiniones. En ese sentido, os voy a hablar de motivación y de deber en los empleados públicos. Sé que es una cuestión que puede parecer utópica, ¿no? De verdad, después del año que hemos pasado trabajando en condiciones que muchas veces no han sido las óptimas, con unos niveles de estrés laboral y de estrés personal, vivencial, emocional tan alto, ¿de verdad podemos hablar de motivación y de deber en las condiciones en las que estamos? Sé que, como digo, puede parecer una utopía, pero yo creo que sí, yo creo que es importante hablar de la motivación y del deber y de cómo estas dos palabras van conexas. La primera palabra de ellas, la motivación, es uno de esos términos que aparentemente, y además yo creo que por fortuna, llevan una serie de años en la palestra mediática de este microcosmos que es la innovación y la transformación pública. Es una palabra que todos la invocan o todos la invocamos, además como si su sola mención fuera a eliminar los males y vicios de nuestras organizaciones, pero que por desgracia rara vez se lucha y se persevera para que este concepto de la motivación deje de ser un ente muchas veces abstracto y pueda ser algo tangible y accesible para las personas que conforman las administraciones públicas y que realmente les sirva de ayuda. La otra palabra, que junto con motivación da título a esta ponencia y de la que por desgracia menos gente habla, es el deber. El deber entendido como la obligación, si se me permite, moral y sobre todo profesional de rendir en tu trabajo aun cuando no estás motivado. Es decir, la motivación está muy bien, es obligatoria, es necesaria, hay que trabajar al máximo para que nuestro personal esté motivado, pero para mí el deber es previo. Es decir, una persona que realmente no tenga un sentimiento de deber, de responsabilidad para con su función pública, para con la ciudadanía y para con sus propios compañeros, difícilmente va a poder estar luego motivada. En ese sentido, yo creo que la motivación es una consecuencia del deber. Y además, sobre todo porque nos olvidamos de una cosa, que al fin y al cabo las administraciones son eso, un lugar de trabajo.
y que además llevan el condicionante, que por supuesto no es un agravante, además es una cosa positiva, de ser lugares públicos, que han de operar por y para lo público. En este sentido, lo que yo pretendo decir es que hay unas ciertas situaciones que afectan a la motivación que no podemos controlar desde una estructura de trabajo. Cuestiones de salud, cuestiones familiares, cuestiones emocionales que sean ajenas a tu puesto de trabajo, pero que obviamente van a incidir en la motivación con la que tú te levantas todos los días a las 8 de la mañana durante 30 años de tu vida para desempeñar tu función pública. Lo que tratamos de decir es que el deber debe de ser esa arma a la que agarrarse cuando no estás motivado. Y esto no quiere decir que, y perdonadme por la expresión, que tengamos que ser mártires o partisanos, que darlo todo e inmolarnos por la función pública. No, esto no quiere decir eso. Lo que sí que quiere decir es que es fundamental que haya una especie de, si me permite, de ontología para los empleados públicos y también para las otras personas que colaboran con las administraciones públicas, para los consultores, para el personal externo, para todas las personas que al fin y al cabo nos relacionamos con las administraciones públicas, que seamos muy conscientes de la responsabilidad que tiene ejercer nuestros puestos de trabajo. En ese sentido, creo que le doy tanta importancia a estas dos palabras, a motivación y a deber, porque aunque parezcan antagónicas, como he dicho antes, son una especie de hermanas mellizas que están destinadas a encontrarse. Además, radica esto en dos conceptos fundamentales, y es que la motivación y el deber no están únicamente porque moralmente haya que hacerlo y sea bueno hacerlo para las personas, sino también se hace por una cuestión de eficiencia y de eficacia de nuestra función pública. Es decir, la motivación y el deber son una arma fundamental para garantizar el presente de nuestras administraciones públicas y de los servicios que ellas dan. Pero sobre todo también la motivación y el deber entendida como un elemento transformador y de reinvención de nuestras propias administraciones. Son el arma más fundamental para transformar. Y la transformación ya no es una cuestión de mejora, es una cuestión de mera supervivencia. Tenemos de aquí a 10 años, o las administraciones públicas van a tener que hacer frente a desafíos tan genuinos como el relevo generacional, como la salida de una pandemia y de una crisis de la que creo que todavía no somos conscientes de los efectos que va a tener, de un endeudamiento público que por motivo de la crisis y por las razones que todos conocemos se ha elevado mucho. Vamos a tener que enfrentar a la aparición de nuevos perfiles de trabajo, de nuevas competencias que además aparecen con una celeridad cada vez mayor. Es decir, tenemos una serie de retos que si no contamos en las administraciones con un personal que esté motivado y que tenga un sentimiento de deber y una responsabilidad, difícilmente vamos a estar preparados para hacer frente a esos desafíos y si no estamos preparados se van a venir años muy, muy duros en este país. Entonces, una vez que hemos explicado estos conceptos, yo creo que llega la cuestión fundamental. Y es, vale, está muy bien, es muy bonito hablar de motivación y hablar de deber, pero ¿cómo podemos desarrollarlos en nuestras organizaciones? Yo creo que la motivación y el deber, históricamente, si se me permite, se han trabajado quizás de forma muy esporádica, de forma con una cuestión de un taller, de hacer una formación, y está genial y son fundamentales. Esa debe de ser la punta de lanza. Pero creo que si de verdad queremos lograr que la motivación y el deber sean verdaderamente transformadores, debemos de integrar estos valores y estos conceptos a la propia estructura y a la propia cultura organizativa de cada una de nuestras administraciones públicas. En ese sentido, hemos ideado, si se me permite la palabra, un modelo que está basado en 3 pilares, en 3 líneas de acción, en las que creo que se debe de trabajar para asentar estos dos valores, el de la motivación y el deber, en el ADN de las organizaciones. Que, por favor, logremos que estas cuestiones no dependan única y exclusivamente de que hay un buen equipo de trabajo, de que hay un directivo que tira para adelante, de que hay un político que se compromete, no. Que no dependan de que haya personas excepcionales, que la excepción se convierta en rutina, que cualquier persona que entre se impregne de todos estos valores. Y para ello, como decía, nos basamos en 3 pilares que esperemos, o yo por lo menos espero, que acaben cimentando este, a día de hoy, castillo de naipes, que es la motivación, y que esperemos que en un futuro realmente sean los pilares de un castillo sólido y que realmente sea un baluarte para la defensa de las administraciones públicas y del servicio que ellas dan. Si se me permite, os voy a compartir pantalla para hablaros del primero de estos pilares. El primero de estos pilares que tenemos, a ver si me decís si se ve bien. Sí, perfecto. Es trabajar la identificación y la pertenencia.
la identificación de las personas con la tarea y el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué decimos esto? Si me permitís, para ilustrarlo, lo voy a poner un ejemplo de una película maravillosa que seguro que además conocéis, que es Tiempos Modernos de Chaplin. Si no la habéis visto, de verdad, casi que obligado. En esta película, el personaje de Chaplin estaba completamente desmotivado. ¿Por qué estaba desmotivado? Porque él se sentía parte de una grandísima cadena productiva de la cual no sabía ni cuál era su función, ni cuál era la utilidad real de por qué él estaba haciendo su trabajo. Es decir, él no sabía, él no tenía identificada cuál era la utilidad de su tarea y cuál era su función. Él únicamente sabía que apretaba una tuerca, pero no sabía que esa tuerca luego iba a hacer un coche, no sabía que esa tuerca luego iba a generar en algo más. Y también se hacía otra pregunta, y era, ¿es este realmente mi lugar? ¿Mi lugar es estar en una organización mastodóntica de la que no me siento parte, de la que no me siento representado por sus valores y que además no sé casi muy bien ni a qué pertenece ni por qué está? Yo estoy seguro de que en mayor o menor medida y en según qué momentos habrá gente que se haya sentido así o que nos hayamos sentido así, no solamente en las administraciones públicas, en las empresas, en los grupos de amigos, en la familia, en todo. Muchas veces nos sentimos un poco desubicados y desamparados porque no conocemos cuál es nuestro lugar en las organizaciones. En ese sentido, por eso digo que es tan importante trabajar estos dos ejes. El primero, el de la identificación con la tarea. ¿En qué consiste? Consiste en que tenemos que ser capaces de hacerle ver a las personas, a los empleados públicos, que su trabajo no es solamente ser parte de una cadena productiva, sino que su trabajo tiene unas resonancias, tiene un impacto, tiene un efecto positivo en la sociedad. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces es difícil hacer esta labor, digamos, pedagógica, porque es cierto que hay trabajos que son muy obvios, si se me permite la expresión, como es, por ejemplo, el personal sanitario, los docentes, la gente que trabaja en trabajos sociales. ¿Por qué digo que son obvios? Porque su función, su identificación con la tarea ya está hecha per se. Ellos trabajan y ven el resultado directo de su trabajo cuando han curado a una persona, cuando han conseguido que un niño que estaba suspendiendo pueda pasar de curso, cuando han conseguido hacer que una persona deje de estar en exclusión social gracias a su trabajo. Ellos tienen muy bien identificados cuál es la utilidad real de su trabajo. ¿Qué pasa? Que no todos los trabajos son tan tangibles. Hay otros trabajos que son igualmente importantes y que son igualmente necesarios y que generan el mismo impacto en la sociedad que los otros, pero que son mucho más etéreos, son mucho más invisibles, pero que son, como digo, también igualmente relevantes. Entonces, ¿cómo trabajamos la identificación de la tarea para que el personal que está sumido en estas grandes líneas de procesos y de procedimientos y que no tiene contacto real con la ciudadanía pueda estar motivado y pueda estar orgulloso del lugar en el que está? Lo tenemos que trabajar sobre todo con la evaluación del impacto. Si se me permite, hay un ejemplo que hablábamos el otro día con una persona que, bueno, no voy a decir quién es, pero que trabaja en informática dando soporte a otras áreas departamentales. Y cuando le hablaba de lo que iba a ser la ponencia, él me comentaba que a él le costaba mucho hacer que sus compañeros realmente estuvieran motivados porque ellos pensaban un poco lo que le pasaba a Chaplin, que lo único que hacían era dar soporte a otros compañeros que no sabían muy bien qué efecto tenía que ellos hicieran bien o que hicieran mal o que hicieran regular su trabajo. Y este chico hablaba, bueno, ya he dicho el género, así que ya poco a poco, como este 5 minutos más acabo revelando la identidad de la persona. Esta persona lo que nos contaba y lo que él hizo fue: yo no puedo deciros que vosotros individualmente habéis hecho o habéis logrado un impacto en la sociedad, pero nosotros como equipo sí que hemos logrado cosas. El hecho de que yo y de que nosotros como equipo hagamos un buen servicio de soporte informático, él ponía el ejemplo que he dicho antes, a servicios sociales, hace que la gente que está en servicios sociales pueda llevar a cabo su función de una forma más eficiente y más eficaz. Y por lo tanto, eso se tangibiliza. Ese proceso que empieza en un departamento informático, posiblemente en la otra punta de la ciudad, se acaba tangibilizando en que gracias a ese soporte informático hay una persona, o dos, o tres, o cuatro, o las que sean, que van a poder recibir su ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Con que es importante reflejar las resonancias que toda función pública tiene en la sociedad. Y creo que muchas veces no lo hacemos. Y es lo que hace que
la gente diga, ¿yo por qué tengo que trabajar de esta forma, o un poco mejor, un poco peor? Si total, no afecta a nada, no, siempre importa, no solamente como una cuestión de decoro para las personas que integran la organización, es decir, para tus compañeros de trabajo, sino para la propia ciudadanía. Y la otra línea de la que hablamos es la del sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia como motor de que la gente pueda decir, oye, yo estoy orgulloso de trabajar en mi organización. Y no pase, como por desgracia pasa muchísimas veces, que lo dices un poco, como se dice aquí en mi tierra, con el morro callado, porque no estás plenamente representado por lo que es tu organización. Aquí creo que tenemos un problema, y es que en España somos muy de la cultura de flagelarnos. Me encanta nuestro espíritu crítico, pero hay veces que creo que nos pasamos un poco de la raya. Y hay veces que somos excesivamente destructivos con nosotros mismos. Creo que las administraciones públicas, y es más, en este año se ha puesto muy de manifiesto, son fundamentales y han hecho un trabajo muchas veces encomiable y muy poco reconocido por mantener a flote este país. Y creo que es necesario que se ponga en valor ese trabajo, que se ponga en valor, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a nivel sanitario, el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en docencia cuando se han vuelto a las clases y no ha habido ningún problema importante de rebrotes. Tenemos que hacer pedagogía también, como decía antes, con lo bien que se hacen las administraciones para que la gente pueda decir orgullosos que trabajan en ese lugar. Hay un ejemplo muy claro y es el Ayuntamiento de Málaga, que es además de donde yo soy. El Ayuntamiento de Málaga ha sido un lugar pionero en excelencia, en transformación. Cualquier persona que conozca Málaga sabe que Málaga es una ciudad completamente diferente a la que era hace 20, 25 años. Es como si viajáramos casi a otra dimensión si lo comparamos. Y la gente y el personal de Málaga, cuando hablan del Ayuntamiento de Málaga, lo hacen con orgullo, o la gran mayoría de ellos, sabemos que siempre hay excepciones, lo hacen con orgullo. Y con un orgullo que, como hablaba antes, no está basado en el localismo, sino está basado en hechos, está basado en realidades, está basado en, como decía antes, haber hecho una evaluación del impacto y en saber que durante una serie de años tu trabajo y el de todas las personas que integran tu organización ha sido beneficioso para la sociedad. Por eso creo que este pilar es muy importante. Identifiquemos la tarea a nivel individual, cuál es nuestra utilidad real como personas, por qué, cuál es la razón por la que yo estoy trabajando aquí y, sobre todo, por qué yo pertenezco a este lugar, por qué merece la pena estar en este lugar y por qué yo puedo decir orgulloso que estoy de este lugar. Y estoy orgulloso porque he demostrado algo previamente. El segundo pilar del que os hablaba antes tiene relación con la experiencia de empleado. La experiencia de empleado entendida como dos cuestiones. Una primera cuestión que habla de lo que llamamos incorporar la voz del empleado. Es decir, el empleado estará motivado si cuando vamos a diseñar un proceso, un procedimiento, un servicio, una aplicación que luego él va a tener que usar, una página web, contamos con su opinión. Y esto además es una cuestión de eficacia. Si vamos a tener que desarrollar un proceso, por ejemplo, en una oficina de atención al ciudadano, ¿por qué no contamos con las personas que luego son los que van a tener que estar desempeñando esa función durante 20 años de su vida, durante 10 años de su vida, las 8 horas que tiene cada día? ¿Por qué no contamos con ellas? Si conseguimos incorporarlos, no solamente tendremos unas medidas más eficientes y más adaptadas a la realidad, sino que habremos, y luego lo veremos en el siguiente punto, empoderado al empleado. Habremos logrado que se sienta partícipe de la organización, que sienta que no es única y exclusivamente, y perdón por la comparativa, sé que es grave, pero creo que ilustra bastante bien, que no sienta que es únicamente una herramienta para lograr un fin, que sienta que él también es parte de ese gran proceso y de ese gran constructo que son las administraciones públicas. Es decir, contemos con los empleados para diseñar, para pensar, para criticar, para aportar y no solamente para hacer. Y la segunda línea que tiene la experiencia de empleado y que por ello es tan fundamental en la organización es el cómo encajo en la organización. Y aquí, si me permiten, vuelvo otra vez al cine, a esta maravillosa película de Cinema Paradiso. Y es que este señor, no sé si lo han visto, era un hombre que trabajaba en un pueblo de la Sicilia rural y que lleva trabajando 20 años en el mismo cine, haciendo el mismo trabajo. En ese sentido, podría parecer que tiene un trabajo similar al que tienen muchos funcionarios. Llevan muchos años trabajando en la misma administración, en el mismo lugar. Pero este hombre tenía un viaje emocional. Tenía lo que llamamos el viaje del empleado. Este hombre no se limitó única y exclusivamente a ejercer su función, sino que durante ese viaje que él hizo vital a lo largo de su vida laboral, él también consiguió colocarse emocionalmente en su organización, porque
Por fortuna, además, los trabajadores somos algo más que eso. También somos personas y tenemos unos factores emocionales, experienciales, vitales y que también van a condicionar nuestro desempeño. Si nosotros desde una organización no nos preocupamos de cuál es el estado anímico de nuestro personal después de un pico de trabajo, no nos preocupamos de si, por ejemplo, puede o no tener conciliación laboral, no nos preocupamos de todos esos factores que, aunque parezcan ajenos al ámbito laboral, están intrínsecamente relacionados con el desempeño que luego va a tener, tendremos un personal desmotivado y tendremos un personal que incluso podrá perder hasta el sentimiento del deber. Es decir, ¿por qué tengo yo que hacer algo por una organización si luego la organización no se preocupa realmente por mí? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante trabajar esta línea de la experiencia del empleado, de hacer que el trabajador deje de ser única y exclusivamente un medio y también pueda llegar a ser un fin en sí mismo. Y la tercera y último pilar de este modelo que estamos hablando de que lo que busca es impregnar a la estrategia y a los valores corporativos y la cultura corporativa de la motivación y del deber, es el empoderamiento del empleado. Una vez que ya hemos conseguido que el empleado sepa para qué trabaja y se siente orgulloso del lugar en el que trabaja, una vez que en el apartado anterior hemos conseguido que el empleado esté realmente a gusto, si se me permite la expresión, y conforme en su organización, llegamos al tercer y último paso. Y es, ¿cuál es realmente ese papel? Estoy seguro de que todos conocemos a personas que están, digamos, infrautilizadas en cuanto a potencial en su administración. Gente que todos sabemos que si se le diera las capacidades, que si se le diera la formación, que si tuvieran un desarrollo profesional, podrían dar mucho más de lo que realmente están, que tienen como un corsé que les comprime sus capacidades y su talento y su motivación, por las propias dinámicas que todas las organizaciones tienen heredadas. No es que haya una mano negra detrás que busque alienar a las personas, son simplemente rutinas que se heredan con el paso de los tiempos. Entonces es fundamental trabajar el empoderamiento del empleado, como decía antes, con formación, con desarrollo de competencias. Por ejemplo, estamos viendo que hace falta y es fundamental un desarrollo de competencias digitales para abordar estos escenarios que cambian con tal celeridad. Es fundamental aflorar estas competencias, el desarrollo de las personas, del talento y también el empoderamiento colectivo. Esto no puede ser, como pasa muchas veces en la administración y decía un poco antes, que dependamos siempre de que haya individuos excepcionales, que son los que tiran del carro. No, si realmente queremos conseguir transformar mediante la motivación y la cultura, debemos conseguir que el empoderamiento sea una cuestión colectiva, una cuestión del equipo. Aquí a la derecha vemos el Club de los Poetas Muertos, una película maravillosa en la que Robin Williams decía, vale, yo soy un buen profesor de literatura. Doy mis clases, soy buen docente, tengo una deontología, pero ¿por qué no puedo ser algo más? ¿Por qué si tengo las capacidades y tengo unos alumnos que me responden, por qué no puedo tratar de revolucionar un poco la profesión? En este sentido, ¿cómo podemos operativizar esto? Yo, si me permite, les voy a traer un pequeño, y termino porque sé que estoy ya justo de tiempo, les voy a traer un pequeño caso práctico que yo vi sé que es en Google, sé que es una empresa privada y que muchas veces pensamos que son mundos dicotómicos, que son mundos opuestos, pero la realidad es que son organizaciones que emplean a mucho personal y que tienen que dar servicio a tipologías, en nuestro caso ciudadanos y en su caso de clientes, totalmente diversas, desde diferentes lugares, con diferentes situaciones socioeconómicas y con diferentes situaciones culturales y emocionales. Es decir, no son tan diferentes como pudiera llegar a parecer a priori. Y en Google hacen una cosa muy, muy bonita para fomentar el empoderamiento del empleado y el emprendimiento, que es permitirle al empleado y al equipo que durante 1 hora a la semana trabajaran en un proyecto que ellos mismos decidieran cuál es y darle dotación económica, la que sea, la que cada organización se pueda permitir, a ese proyecto y ese equipo. Y a lo largo del año tienen que trabajar en un proyecto que fuera de mejora para la propia organización o para la propia ciudad, también proyectos sociales, y que luego tenían que presentar y que si realmente era exitoso, ese proyecto se implementaba. ¿Ustedes se imaginan el efecto que tiene la motivación de un grupo de personas cuando ven que su organización y que sus jefes confían en ellos, les dan responsabilidad, les dan autonomía, les dan recursos y luego les reconocen el trabajo hecho? ¿Ustedes se imaginan cómo cambiaría eso
la forma en la que todos nos levantamos a las 8 de la mañana y acudimos a nuestra oficina. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tratar de lograr con este empoderamiento del empleado. Tratar de dar un paso más. Dejar de ser trabajadores, como se decía, de la revolución industrial, que es el modelo clásico que hemos tenido hasta principios de este siglo, y empezar a ser realmente trabajadores del siglo XXI. Trabajadores, es decir, tenemos mucho potencial en las administraciones públicas y en general para no usarlo, con todos los retos que he dicho antes que vamos a tener. Entonces, en esa línea tenemos que lograr, como decía antes, y ya para ir terminando, lograr identificar la tarea, generar un sentimiento de pertenencia, que sepamos cuál es la utilidad real de nuestro trabajo, lograr una experiencia de empleado que se traslade a los procesos incorporando la voz del empleado para que él se sienta motivado y representado y se sienta partícipe de su organización, pero también con ese viaje emocional del empleado. Y tercero, empoderarlo y conducirle a que emprenda, a que mejore. Porque, como decimos siempre, la mejora no es una cuestión de... La transformación no es una cuestión de mejora, es una cuestión de supervivencia. Si no transformamos y si no usamos todo el potencial que tenemos en nuestros recursos humanos, mal lo llevamos en cualquier empresa, en cualquier administración pública, en cualquier organización, mal lo llevamos con los tiempos tan desafiantes que vienen. Y en ese sentido, y ya para ir concluyendo y para no robarle más tiempo a los compañeros, solamente me queda decir una cosa, que sé que esto puede parecer utópico, sé que puede parecer quizás irreal, pero realmente no lo es. Como vemos, estamos hablando de integrarlo en el ADN y en la cultura. Esto requiere un trabajo. Esto no va a ser una solución para mañana. Pero si hacemos estas cosas, igual no estamos garantizando que de aquí a 5, a 6 o a 3 años, en función de cómo lo hagamos, toda la gente que se incorpore y toda la gente que ya está en la organización puedan reinventarse y puedan realmente estar motivados, porque la motivación no puede ser, ni el deber, no pueden ser cuestiones de acciones esporádicas, sino la motivación debería de estar en la rutina. No puede ser que tengamos que esperar a que nuestro personal está saturado, a que nuestro personal tiene un pico de trabajo para, ostras, voy a motivarles. No, la motivación se tiene que trabajar en el día a día. Que nuestra propia tarea, que nuestra propia función pública, que el impacto que vemos que nuestro trabajo tiene en la sociedad es lo que realmente nos motiva y lo que nos da ese sentimiento de deber, lo que nos hace ir cada mañana a trabajar con me sale la palabra en inglés, lo siento mucho, con el mindset de que no vamos únicamente a hacer nuestro trabajo, sino que vamos a tratar de hacer algo más y de mejorar un poco. Esto puede parecer una utopía, y lo sé, pero la palabra utopía la escojo por una razón muy simple. La palabra utopía proviene del griego y su raíz etimológica es muy curiosa porque se divide en dos ramas. Y dos ramas cuyas definiciones son antagónicas. Utopía puede provenir de utopos, perdona por mi griego, que dice el no lugar, el lugar que no puede ser. Pero también tiene otra definición, que es eutopos, que significa el buen lugar, el lugar aspiracional. Sabemos que puede ser muy difícil, sabemos que puede parecer difuso, que la motivación y estas cuestiones casi siempre aparecen en la última lista de prioridades de las administraciones. Pero yo creo que ya es hora de confiar realmente en las personas, porque estamos hartos de decir que las personas son lo más relevante de las organizaciones, pero luego raramente le damos la importancia y la relevancia y el trato y el reconocimiento que realmente merecen. Así que, como decía Galeano, la utopía es ese horizonte que conforme vamos dando 2 pasos más, se va alejando 2 pasos de nosotros. Está lejos, pero tenemos que trabajar para que haya un día en el que todas las personas puedan ir motivadas a su puesto de trabajo y pueda haber un sentimiento de deber colectivo que nos refuerza las administraciones públicas en este contexto tan difícil que tenemos. Muchas gracias. Y ahora, si os parece, le vamos a dar paso a Lucía Quiroga. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Yo estupendamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro. Pues estamos aquí con Lucía, que nos va a hablar del liderazgo emocional y del papel que, como hablamos antes, otra de estas cuestiones que muchas veces no le damos la relevancia que tiene, que es el liderazgo, que son las emociones, que es el darnos cuenta de que somos personas, por el amor de Dios, que no somos robots ni somos autómatas en un proceso productivo, somos personas, y del papel tan fundamental que tiene el liderazgo emocional. Y en ese sentido yo te quería preguntar, Lucía, ya te dejo, ¿qué hay de la motivación de las personas empleadas
y sobre todo de la influencia que un buen liderazgo emocional puede tener en la misma. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu exposición. Ha sido súper motivante. Y gracias al ICIP otra vez por contar conmigo para estar un rato, además, hablando de algo que a mí me parece, bueno, apasionante, ¿no? Aunque desde luego ya es motivante el estar más o menos durante 10 minutos hablando de motivación, o sea que ya simplemente por eso ya estoy motivadísima, pero sobre todo dar las gracias a las personas que estáis aquí, que desde luego tenéis que estar motivadísimas para las horas que son, una hora fantástica. Supongo que estaréis con vuestro café, pues estar escuchando este webinar, ¿no? Así es que antes de empezar yo voy a arriesgarme a hacer algo difícil, vamos, algo difícil, quiero decir, difícil por la hora que es. Me gustaría invitaros a cerrar los ojos, pero 3 o 5 segundos, ¿vale? No me arriesgo a nada más, pero sí me gustaría que hicierais este ejercicio y pensarais, vamos a centrarnos en el entorno laboral, durante esos 3 o 5 segundos con los ojos cerrados, ¿qué es lo que os motiva en vuestro trabajo? Una palabra. Ya han pasado los 5 segundos y ahora a quien quiera y le apetezca, me encantaría que pusierais esa palabra en el chat y después, bueno, pues si tenemos esa cosecha, recogemos esa cosecha con esas palabras, yo prometo hacer algo, siempre que hago alguna cosecha con alguna dinámica, procuro recogerla y después, por supuesto, compartirla. Así que os animo a que la escribáis en el chat, a ver qué es lo que sale. Y vayamos con la motivación. ¿Qué es la motivación? Pues es eso que se refiere a nuestros deseos, ¿no? A esos deseos que nos lanzan a la acción, aquello que nos mueve, no sé, esa predisposición que tenemos a actuar, ¿no? Y que nos mueve antes de comportarnos, porque la motivación está antes del comportamiento, ¿no? Me voy a remitir, me vais a permitir que me remita a José Antonio Medina, que dice que las personas, los seres humanos, tenemos 3 necesidades básicas y también los llama deseos, más allá de la pirámide de Maslow, ¿no? El primero es el bienestar personal, que es algo tan fácil como disfrutar de algunos placeres y sobre todo evitar el dolor. El segundo es el poder ampliar nuestras posibilidades de acción. Eso que nos lanza a esas metas lejanas, ¿no? A altos ideales que nos ponemos. Y el tercero, y a mí me resulta muy potente todos, ¿no? Pero y es la vinculación social, el formar parte de un grupo, el sentirnos aceptados, porque en todas las culturas es importantísimo formar parte de un grupo, da igual la cultura que sea. Y ser expulsado o ser desterrado de un grupo normalmente es la peor condena. Necesitamos, seguro, y me daréis la razón, necesitamos ser reconocidos, apreciados por los demás, ¿no? Y no sé si habéis leído, porque yo me acuerdo mucho de una novela, El clan del oso cavernario, y si no la habéis leído, os recomiendo que la hagáis, donde el castigo peor, mucho más allá, mucho peor que la expulsión o el destierro, era la indiferencia. En aquella tribu, cuando se decidía castigar a un miembro del clan, el hechicero de la tribu le maldecía. Y a partir de ese momento, esa persona se convertía en invisible a los ojos de los demás miembros de la tribu. Así es que días después, esa invisibilidad insoportable para la persona que estaba maldita le obligaba a abandonar el clan y se sumergía sola en la selva, donde acababa despedazada por las fieras. Terrible, ¿no? La indiferencia. Pero cuidado que esto también se da a veces en los equipos y en nuestros trabajos. Así es que cuando queramos motivar a alguien o motivarnos a nosotros mismos, es imprescindible activar alguna de estas 3 necesidades. Y que, como os he comentado antes, también podríamos llamarle deseos. Y si hablamos de motivación,
y también está muy relacionado con estas necesidades, la motivación también la clasificamos en 3 tipos. Tenemos la motivación intrínseca, es decir, aquello que hacemos simplemente por la mera satisfacción de hacer cosas. No necesitamos más que nos satisface. La extrínseca, que sí que proviene de fuera y que es aquella que, bueno, pues que nos motiva, ¿no? Que nos mueve a hacer cosas porque tenemos una recompensa, un premio o, bueno, simplemente una aprobación por hacer alguna tarea, ¿no? O alguna actividad. Y luego está la motivación trascendente, ¿no? Esa que va mucho más allá de cualquiera de las otras dos, ¿no? Y es aquella que hace que hagamos cosas porque lo que nos atrae es satisfacer las necesidades de los demás, incluso las necesidades de la sociedad. Así es que con todo esto, nuestras organizaciones están continuamente pensando en cómo hacer para mejorar el rendimiento de las personas que trabajan en ellas. Y el sueldo sí, el sueldo es el incentivo más simple, pero hay muchos otros, como el reconocimiento social, la posibilidad de ascender, el clima de la organización, los beneficios sociales, el compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar, por ejemplo, ahora con esto del teletrabajo, o, como decía Álvaro, el interés en la tarea que la persona realiza. Y todo esto que os he dicho, mucho más allá del sueldo, además hay muchísimos estudios que lo demuestran, ¿no? Son muchísimo más potentes para contribuir a una mayor motivación. Entonces, bueno, como hay poco tiempo, cada una de estas motivaciones darían para un webinar entero. Pero yo me voy a centrar en la tarea. Álvaro ha hablado también en parte de ese sentido de pertenencia e identificación, ¿no? De cómo contribuye esto. Yo lo voy a hacer un poco desde otro punto de vista, porque ¿cuáles serían los factores, creéis, que podrían facilitarle la tarea a una persona? Y de esta manera, evidentemente, pues contribuir a que estuviera mucho más motivada. Por parte de la propia persona, por parte de la persona que lidera un equipo y por parte en general de todo el equipo. Pues una muy obvia. La primera es tener las herramientas necesarias y saber que la persona sepa qué tiene que hacer. Esto parece una verdad de perogrullo, pero no todo el mundo tiene las herramientas y lo peor de todo, no todo el mundo sabe exactamente qué tiene que hacer. La segunda es que sepa cómo hacerlo y, si no, aumentar esta competencia para esa tarea. Y eso, entre comillas, es bastante fácil, porque podemos proveerle de formación o de preparación y así aumentarán sus expectativas. Porque si esa persona ve que se puede formar y que bueno, para llegar a la meta, ¿no? Y puede formarse, experimentar un progreso, pues evidentemente estará muchísimo más animado / motivado. La tercera, y esta me parece también muy potente, y es cambiar las creencias que una persona tiene sobre sus propias competencias. Porque en mi experiencia, yo cuando he dirigido equipos, esta de cambiar esas creencias la he utilizado muchísimo. Y sinceramente os digo que me ha funcionado. Ha dado unos resultados tan increíbles que algunas personas han llegado a decirme algo tan bonito y tan estremecedor como: Lucía, me has cambiado la vida. Porque sí, porque si una persona es consciente de su capacidad para realizar una tarea, si se lo cree, si se cree capaz, evidentemente va a aumentar muchísimo su capacidad de motivación. Esto es lo que conocemos como el efecto Pigmalión, ¿no? o la profecía autocumplida, que es esa influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada simplemente en la imagen que tienes de ella, ¿no? O sea, si tú crees que puede y así se lo transmites, esa persona se lo creerá y además buscará cumplir con esas expectativas, buscará que se hagan realidad y además hará lo que sea para que así sea. Sin embargo, de lo contrario, es posible que algo en lo que una persona hubiera podido destacar, una competencia que hubiera podido desarrollar de manera excelente, si no se lo dices, si no haces que se lo crea,
pues esa competencia posiblemente se quede dormida para siempre, ¿no? Supongo que os habrá pasado alguna vez, porque estoy segura de que sí, ¿no? Y parece una tontería, pero puede cambiar la vida de una persona. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, ya, ahora ya para mí no tiene importancia, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tenía 12 años y le dije a mi madre bueno, estaba motivadísima porque descubrí, bueno, algunas personas igual aquí que sois más jóvenes no lo conocéis, pero descubrí el grupo este de Viva la Gente, este que se cantaba por el mundo y en fin, iba un poco de misionado, no sé si había algo religioso detrás, yo en aquel momento me daba igual porque lo que veía con mi mejor amiga era que qué bien que nos íbamos a enrolar en aquel grupo para cantar por el mundo, ¿no? Y recuerdo que yo estaba, bueno, convencida de que lo iba a hacer de maravilla. Y llegué a casa y le dije a mi madre, ¿no? Le dije, bueno, mamá, en cuanto pueda, me voy a ir con mi amiga a enrolarme al grupo este de Viva la Gente a cantar por el mundo, ¿no? Y recuerdo que mi madre me dijo, ay, Luciña, ¿tú a cantar? Dice, con esa voz de pito que tienes, plof. Yo hice plof. Así que fue demoledor su comentario. La verdad es que no sé si yo cantaba bien o no cantaba bien, tampoco creo que lo hiciera tan mal, pero desde luego desde ese momento nunca más intenté volver a cantar. Es más, yo creo que empecé a oírme con esa voz de pito que nunca me había oído desde que mi madre me lo dijo, ¿no? Así es que igual hubiera hecho bien, ¿no? Si me hubieran hecho creer que podía cantar. Así es que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando le hablamos a las personas de nuestro equipo con este poder tan grande que tiene el lenguaje y estas afirmaciones categóricas sobre la competencia o la no competencia, ¿no? de otra persona. Otra de las cosas que influyen es el grado de dificultad de la tarea. Es decir, para motivar, el grado de dificultad tiene que estar en su justa medida, porque si es demasiado fácil, sí, será fácil, estimulará este deseo de bienestar, ¿no? Pero al final será aburrido. Y si es demasiado difícil, puede paralizar a las personas. Otro aspecto es el control de la tarea, porque si notamos que la tarea depende de los demás, pues habrá muchísima menos motivación que si creemos que realmente depende de nosotros, ¿no? Y por último, que la persona sienta, como decía Álvaro, que está contribuyendo con su tarea al objetivo, ¿no? de la organización, del servicio, del departamento, al final, en nuestro caso, en la administración pública, a dar ese servicio público de manera excelente y que además se le reconozca por ello, aunque sea de manera afectiva. Y cuidado, que cuando hablamos de motivación, ¿vale? Las motivaciones de inicio que se llaman son al principio algo más fáciles, dentro de que la motivación no es nada fácil. Pero bueno, al principio casi todo lo nuevo incluso puede ser más motivante. Pero ¿qué es lo más difícil? Pues lo que llaman la motivación mantenida. Es decir, esta motivación que motiva en el tiempo, que perdura en el tiempo, que está siempre presente, en mayor o menor grado, cuidado, que somos humanos y tenemos días. Pero para que la motivación sea permanente y mantenida en el tiempo, pues también hay que estar pendiente de otras cualidades que igualmente hay que entrenar, porque esto al final va todo de entrenamiento. Y esas cualidades son, por ejemplo, la perseverancia, la constancia, ese hábito para mantener ese esfuerzo, ¿no? Para alcanzar una meta, a pesar del cansancio, de la dificultad, del aburrimiento o de las frustraciones incluso, ¿no? Así es que yo creo que a estas alturas ya veis que las emociones son importantísimas, ¿no? En nuestras vidas, porque todos vemos la realidad en función de la emoción que estamos sintiendo. Y yo el otro día recuerdo que en un taller decía que las personas somos emociones con patas, bueno, o con piernas. Y por eso es tan importante la inteligencia emocional y su adecuada gestión en general, para las personas en particular, pero desde luego para una persona que quiera ser líder es muy importante saber gestionar esas emociones, saber de inteligencia emocional, porque tiene que tener habilidades como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, en fin, cosas muy ambiciosas, ¿no? Pero en esa búsqueda que decía antes, ¿no? del rendimiento extraordinario en las organizaciones,
y en esa búsqueda también de encontrar a las mejores personas líderes, pues hay una serie de capacidades personales que lo propician y que se agrupan en 3 categorías: las aptitudes técnicas, las habilidades cognitivas y la inteligencia emocional. Y en este sentido, identificar a personas que tienen lo necesario para ser esas mejores personas líderes verdaderamente es más un arte que una ciencia, porque no es fácil, pero hay un denominador común que tienen las personas líderes más eficaces. Todas poseen un altísimo grado de inteligencia emocional. Porque sin inteligencia emocional, veréis, una persona puede contar con la mejor formación del mundo, tener la mente más analítica, más incisiva, tener un montón de ideas inteligentes, y aún así puede que no sea una gran líder. Pero además, por suerte, aunque sea difícil, porque esto de la inteligencia emocional a veces da un poquito de yuyu, es verdad que estamos viendo que la inteligencia emocional cada vez está desempeñando un papel más importante, incluso en los más altos niveles, ¿no?, de las organizaciones. Porque allí en aquellos altos niveles, es verdad que las diferencias entre las aptitudes técnicas y esas habilidades cognitivas están empezando a tener una relevancia mínima. Estas personas líderes que gestionan eficazmente las emociones son personas que lideran para la transformación, porque son capaces de incentivar, de motivar por el mero poder del propio entusiasmo. Movilizan a las personas hacia el cambio y les despiertan emociones, ¿no?, por el trabajo que hacen. Y cuidado, que estamos hablando de gestionar emociones, no de ahogarlas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente las tenemos. Y lo que sí puede ser bueno o malo es cómo respondemos ante esas emociones. Y aquí es donde entra en juego, además de la propia persona y su propio control emocional, el papel de la persona líder. Así es que la motivación tiene muchísimo que ver con las emociones. Y sí, ya dijimos que todos trabajamos por dinero, pero ya queda fuera de toda duda, ¿no?, a estas alturas, que salvada esa necesidad no es lo que más motiva a una persona, sino, llevo un rato diciendo aquellas otras cosas que sí que motivan a las personas. Así que hay que estar continuamente formándose en la gestión de emociones, en conocer y manejar inteligencia emocional, en la tuya, y no digamos ya para poder ejercer un efectivo liderazgo emocional, porque os puedo asegurar que es mucho más difícil que estudiarse 100 temas para una oposición y luego mantenerse al día en conocimientos técnicos. ¿Y por qué digo que es mucho más difícil? Pues porque cuando hablamos de emociones estamos hablando de lo más íntimo y profundo de las personas, y eso no es algo a lo que siempre nos atrevamos a enfrentarnos. Pero la idea es convertirse en expertas en motivar a los demás, en motivarnos a nosotros mismos. Así es que, bueno, sin querer tampoco vender mi libro, sí os animo a que os apuntéis al taller de liderazgo emocional, que se impartirá después del verano en el entorno de IFIP, y donde podréis aprender o refrescar, ¿no?, si ya tenéis conocimientos sobre estos aspectos, ¿no?, sobre cómo reconocer las emociones, cómo gestionarlas, su diferencia con los sentimientos, y algunas herramientas para avanzar hacia el mejor uso de las emociones propias y de las de tu equipo. Y eso te ayudará segurísimo a hacer crecer la motivación de las personas con las que colaboras. Así es que ya sabes, si quieres ser la mejor persona líder, tendrás que ser la persona que mejor motive y que mejor se motive. Muchísimas gracias. Bueno, Lucía, genial. Como siempre que te veo, digo, estoy encantado. Me quedo sobre todo con eso que has dicho de plantearse, de dudar tus propias competencias y tus propias aptitudes. Creo que requiere mucha valentía replantear de tus certezas y las cosas que tú crees que tienes afianzadas, pero que realmente lo que diferencia realmente a los líderes de la gente como yo, que somos normales y corrientes, el haber tenido esa valentía y ese proceso de coraje de decir, lo que yo creo que ahora mismo es sólido, voy a intentar licuarlo, como decía Antonio Muñoz Molina en su libro,
para poder volver a construir otra vez sobre eso. Creo que es fundamental esa visión que das y además estoy seguro que el taller que impartirás en otoño, que ya anunciaremos fecha cuando esté más próximo del taller, va a ser, vamos, como siempre va a ser genial y sobre todo va a ser una oportunidad de tener una formación un poco distinta, que no estar tan obsesionado casi siempre con la herramienta puntual, con la técnica puntual, sino replantearnos un poco la base casi emocional y conceptual en la que nos movemos como personas y también como trabajadores, que al fin y al cabo, como decíamos antes, no somos una cosa u otra, somos ambas y por lo tanto hay que gestionar ambas a la vez. Así que muchísimas gracias, Lucía. Y ahora vamos a darle paso a Nono Hernández. Aquí lo tenemos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Que, como decíamos, Nono Hernández, al igual que Lucía bien nos ha hablado del liderazgo emocional, Nono Hernández viene a hablarnos también de un tema, yo creo que de rabiosa actualidad, sobre todo teniendo en cuenta la grandísima cantidad de gente que se va a jubilar y del relevo generacional que vamos a ver en los próximos años. Y es que no viene a hablarnos de la formación de acogida, es decir, a esos procesos que acontecen como consecuencia de que una persona haya superado un proceso selectivo en las administraciones públicas. Y esto un poco me lleva a preguntarte, ¿realmente cómo llegan las nuevas personas funcionarias a la administración? ¿Cómo es ese proceso de entrada que tienen en el sistema? Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a ICIP por contar conmigo, a Miguel, a Manuel, que estaba en la sombra todo este tiempo. Pues en mi caso vengo a hablar de la motivación, pero en un momento muy específico y muy especial de toda persona que es empleada pública, que es el momento de la entrada en la administración de esas personas. Y muchas veces sabéis que se habla del poder de esa primera impresión. ¿Se os ocurre a vosotros algún momento más crítico para una administración pública para tener una buena y una grata impresión en las personas que además la va a servir durante muchos años? ¿Se ocurre? ¿Se suele cuidar este aspecto generalmente? Pues no siempre. Las administraciones no vamos a tener otra ocasión que vaya a estar tan pintada y que vaya a tener tanto impacto en todas y cada una de las personas que van a entrar en la administración. Y no podemos, evidentemente, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar o dejar pasar esta oportunidad que se nos presenta en el nuevo acceso y en los procesos de acogida de las personas que acaban de aprobar una posición. Imaginaros por un momento ese primer día que había aprobado un proceso selectivo, mucho esfuerzo, llegáis allí con nervios, con expectación, con deseo de que llegue ya el día, con muchas ganas, mariposas por todos los lados, estoy como volando, todas esas emociones, ingredientes que sin duda van cogiendo forma. Yo me acuerdo perfectamente de los míos, estaba súper nervioso y durante todo este tiempo estuve con mi nivel de motivación, evidentemente llegaba por las nubes, porque todos los ingredientes me hacían ver que estaba en lo alto. Aunque había gente que ya me estaba diciendo por detrás, tú es que acabas de llegar, dentro de unos años o quizá dentro de unos meses estaremos hablando y seguro que tú no estarás con esos niveles de energía y con esos niveles de motivación. En mi caso, muchos años después, porque entré bastante jovencito, y tras incluso alguna nominación a Innovador Público del Año y con mucho trabajo a mi espalda, personalmente podemos decir, y lo dicen mis compañeros, que seguimos en el mismo nivel de implicación, de compromiso y de motivación. Es por tanto, con todo esto lo que quiero decir, que las administraciones públicas no pueden, es imposible que se pierdan, no pueden permitirse el lujo de perder esta explosión de talento que les llega a sus puertas, toc, están llamando, y que llegan además con el nivel de carburante hasta arriba, cargadito, y con un nivel de motivación a tope. Ninguna empresa privada que así se pueda llamar de renombre, perdería esta oportunidad. Y las administraciones públicas no podemos perderla. Y se debe de considerar, sin duda, como una inversión. Así lo tienen que ver las administraciones públicas, no como una pérdida de tiempo. Porque no vamos a tener otra oportunidad como esta. No vamos a tener otra oportunidad en la que donde afianzar este nivel de compromiso y donde afianzar este nivel de motivación, de implicación de nuestros nuevos compañeros y compañeras públicas. Así que nos podemos preguntar, ¿cómo afrontar los procesos de acogida para fomentar la motivación? Como acaba de comentar Lucía, ahí vamos a tener un problema, que luego lo veremos, de lo que es la motivación mantenida. Porque los procesos de acogida deben verse
como un apoyo y como una ayuda a estas nuevas personas empleadas públicas. No podemos basarnos, como se ha hecho hasta no hace mucho tiempo, en repasar y en repensar los mismos conocimientos que estas personas empleadas públicas, nuevas empleadas públicas, nuestros alumnos potenciales, se han tenido que estudiar con tanto ahínco, con tanto esfuerzo y con tanto esmero para aprobar su proceso selectivo. Ese sería y ha sido un gran error. Debemos de verlo de otra manera. El recién aprobado una posición, una persona llega con lo que se llama la escalera del compromiso prácticamente cubierta. Vamos a repasar esta escalera del compromiso y de la motivación. El primero, del que también ha hablado, el primer peldaño, el primer escalón, del que también ha hablado Lucía, es el tema del salario, un salario acorde a su categoría. Evidentemente, no debe de ser nuestra principal motivación, pero sí, evidentemente, es uno de los peldaños para nuestro nivel de compromiso. Un salario acorde a nuestra categoría y por el que vamos a obtener una vez que hemos aprobado nuestro proceso selectivo. En el siguiente escalón es tener una estabilidad que ofrecen las administraciones públicas. Quizás junto con la vocación de servicio público puede ser una de las mayores razones por la que una persona se plantea el tremendo esfuerzo, no lo olvidemos, que supone una oposición, enfrentarse a una oposición, y que no siempre va a llegar a buen puerto. Bueno, pues ya con estos dos escalones, con un salario acorde y con una estabilidad, llegamos al tercer escalón, que está relacionado con lo que se llama el desarrollo personal y profesional. En el momento de nuestra firma, este desarrollo está prácticamente ya cubierto y además se le abre un nuevo camino profesional, una nueva carrera profesional en el que podremos mejorar. Pero como ha comentado Lucía, al tratar acertadamente, creo yo, de las emociones, la cúspide del compromiso está en nuestra felicidad, simplemente en nuestra felicidad. Felicidad que se convierte en una expresión tan simple como importante, en que una persona sea capaz de decir simplemente me gusta mi trabajo. A mí me gusta lo que hago. En que cada mañana me levanto y a mí me gusta ir a trabajar, con todo lo que ello implica. Es decir, vamos a fomentar esa relación, bastante estudiada teóricamente, entre lo que es la felicidad y la motivación. Y esos 4 escalones, en las personas de nuevo acceso, aquí están cubiertos. Porque ¿conocéis alguna persona recién aprobada que en este ámbito profesional de su vida no se considere feliz al entrar a la administración? Poco, vamos, yo en mi caso no recuerdo ninguno. Es decir, que es, de una forma extraña, uno de los pocos momentos donde empezamos en la cúspide. No empezamos desde abajo, empezamos desde arriba. Estamos en la cresta de la ola. Vamos, cuando llegamos a ese punto nos creemos los reyes del mambo. Pero tiene un problema. El problema que ha comentado antes Lucía. Es muy complicado. No solo el llegar a intentar aumentarlo, sino el mantenernos en ese nivel, en la motivación mantenida que ha comentado. Los procesos de acogida, ¿qué es lo que deben de hacer entonces? Pues nos deben ayudar a que estas nuevas personas integrantes de la administración a intentar mantener esa motivación, a crear redes, a crear conexiones poliédricas, a fomentar la innovación, a saber que la administración está ahí también detrás, sino que es una relación de simbiosis entre los dos personajes. ¿Y cuáles serían las nuevas claves de esta formación de acogida? Esta formación de acogida que proponemos. Este nuevo enfoque pone su foco en lo que serían las soft skills, las competencias blandas. Y, por supuesto, en basar sus procesos en el fomento de la innovación pública y en el fomento de la gestión del conocimiento. Las claves estarán en trabajar en nuevas herramientas que van a ser nuevas herramientas estrategias que van además ser comunes en las tareas prácticamente de todas las personas empleadas públicas, independientemente de donde estén, me da igual. En trabajar algo tan olvidado y tan poco tenido en cuenta como la ética pública, como los valores y la integridad, o fomentar el gobierno abierto, la transparencia y participación ciudadana, aspectos que cada vez debemos tener más en cuenta y que cada vez son más demandados. En dar
a la evaluación de políticas públicas y a la planificación estratégica la importancia que deben de tener, a esa rendición de cuentas que toda administración debe hacer y que debe afectar a cada empleado y empleada pública, no solo a la administración, sino a todo y cada una de las personas que componemos la administración. También debemos impulsar la innovación pública, que debe ser el único camino en el que encuadrar todo este nuevo paradigma en el que nos encontramos, donde las administraciones deben de responder a unas demandas que cada vez son mayores, son distintas y normalmente con menos recursos. También debemos desarrollar nuevas estrategias de comunicación, tanto interna como externa. La importancia de la comunicación el día de hoy, yo creo que está fuera de toda duda, y es una de las tareas pendientes, uno de los suspensos que las administraciones ha tenido como debe hasta hace poco y que poco a poco va superando. Pero esa comunicación debe ser tanto interna como externa. Y para finalizar, el de visualizar en cada acción que realicemos, en cada proyecto, en cada proceso y en cada política pública, al fin y al cabo, los objetivos de desarrollo sostenible, donde debemos de fijarlos para la consecución de la Agenda 2030. Agenda que debemos de tener en cuenta, pero en nuestro día a día, y en aprender a pensar en ODS. En este momento estoy trabajando en los ODS 2, 5, 7, pues debemos hacerlo. Y un objetivo transversal a todo ello, que he comentado hace un ratito, que es el de crear comunidad, el de crear nuevas redes entre todas estas personas que acceden a la administración, que van a tener problemas similares, soluciones diversas y que será seguro un nodo enorme de riqueza. Todo esto lo vamos a ver para fomentar la innovación en los procesos de acogida que desde ICIP vamos a proponer a todas las administraciones públicas para que formemos parte de sus procesos de acogida. Así que bueno, aquí concluyo y os animo a que también después de verano, cuando llegue otoño, veáis el camino, el proyecto que ofrecemos sobre procesos de acogida. Muchísimas gracias, Nono. Fundamental, creo que esto último que has dicho, importante el mensaje de colaborar y de actuar juntos. Si vamos a tener retos similares, problemas similares y casuísticas similares, ¿por qué parece todavía que no empeñamos en seguir trabajando en silos, en seguir trabajando por separado? Vamos a afrontarlo de forma coral, de forma conjunta, que será más beneficioso, más eficaz y será más positivo porque además generará una base para poder luego afrontar futuros problemas que vayan surgiendo. Yo creo que la colaboración, que además en este sentido redes como la que está en ICIP, la que está en Novagov, todo este tipo de redes que se forman son fundamentales para eso, para ir fomentando que trabajemos de verdad como equipos y colaboren entre organizaciones y no únicamente como llaneros solitarios que van haciendo su aventura por este desierto que muchas veces es el panorama en el que nos encontramos. Y ahora vamos a darle paso, si os parece bien, a Gerardo Bustos, que nos va a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta, que es el de las micromotivaciones. Esas pequeñas acciones, digamos, esporádicas, puntuales, y que parecen no tener relevancia, pero que acaban calando y acaban marcando la diferencia entre que una persona esté o no motivada en su puesto de trabajo. Adelante, Gerardo. Hola, muchas gracias. Sí, me he colado un poco. Yo tengo una intervención en dos sentidos. La segunda parte va a ser contar un poco la proyección después de la serie temática de lo que es todo el curso en conjunto, ¿no? Pero antes, y por encajar con quienes me han precedido, que es Álvaro, Lucía y Nono, sí quería tocar, probablemente no voy a aportar nada nuevo, pero sí resaltar algo que ellos han dicho y que a mí me parece fundamental, que es no toda la motivación y ni siquiera lo más importante, y lo han insistido mucho mis compañeros, es el sueldo, ni siquiera el ascenso. A veces hay muchas pequeñas cositas, pequeñas, y es una actitud, es un clima continuado, es un valorar poder hacer cosas, porque puede parecer absurdo, pero es que hay veces que quieres hacer algo y la maquinaria no te deja hacer algo. La maquinaria es una cosa, es como el legislador, como estas cosas abstractas que parece que no es nadie o que es alguien de negro y muy oscuro pensando en algún sitio, y realmente es todo el mecanismo, es toda la organización, toda la cultura de organización y tal, ¿no? Son
pequeñas cosas, como el decir, si la burocracia nos enreda y le añadimos y por seguridad 20.000 cosas y hay procedimientos que no son, digamos, preceptivos, pero los añadimos porque por si acaso, al final lo que estamos enredando es impidiendo hacer cosas y al final nos confundimos y le damos, digamos, valor prioritario a lo que es la herramienta. Es decir, venimos para hacer cosas, venimos para servir a la sociedad. La burocracia es la herramienta que nos permite hacer eso de una buena forma, igual que la tecnología, igual que otras muchas herramientas. Pero a veces nos perdemos y le damos mucha más importancia, o sea, a una tecnología enrevesada que no nos permite hacer realmente las cosas, sino que nos las dificulta o se convierte en lo prioritario en lugar de ser la herramienta que nos ayuda a, y la misma burocracia se ha convertido o se puede convertir precisamente en eso, ¿no? Si usamos las dos cosas, automatización de las herramientas tecnológicas y menos burocracia o más automatizada, resulta que podremos hacer cosas, ¿no? Y ese tipo de circunstancias son las que nos ayudan, ¿no? Es decir, esa actitud que comentaba antes, por un lado es la actitud del empleado público, de la persona empleada pública, si lo queremos, digamos, neutralizar en cuanto a género, y que siempre esa hay que darla por supuesto si sabemos aprovecharla. La otra es la de quienes ejercen la jefatura, y ahí sí que probablemente las administraciones se peca demasiado de la no preparación y la no profesionalidad directiva, de manera que a veces una buena jefatura es una lotería porque no existe como profesión. A veces se aprende a costa a veces de mucho daño a otras personas, involuntario, ingenuo y tal, pero se hace de haber cerrado caminos, de haber desmotivado a mucha gente. Porque el problema que tenemos entre que la organización, que es la otra parte que tiene que tener una actitud también, digamos, motivadora, que la organización no tenga ese elemento cultural de la motivación y que la jefatura no sepa ejercer como motor motivador, el problema que tenemos es lo contrario, que es la desmotivación, ¿no? Y eso se da con demasiada frecuencia y se da, como decía, a veces hasta por pequeñas cosas. Hay una cosa, yo lo llamo los jefes de los 2 huevos duros, que es aquello de Groucho Marx, que si os acordáis en el camarote de los hermanos Marx, dijera en la ensalada que dijera Groucho, siempre tan creativo, decía, y 2 huevos duros. Es que a todo se le puede añadir 2 huevos duros. Pues hay cosas tan simples como es encargar un escrito a alguien y luego dice, yo tengo que ponerle mi impronta, la cambio 3 palabras. Dice, pues realmente esto es necesario, hacía falta, genera algo, no. A ti te genera seguridad porque eres un mal jefe o un jefe muy limitado, y a ese subordinado lo que le genera es desmotivación porque dice, total, lo va a cambiar él, ¿para qué me voy a esmerar? Por ejemplo, fijaros qué cosa más pequeñita que es un escrito en el que probablemente alguien se motivó, lo hizo con interés, pero luego vio pues, que quedaba igual como lo hubiera hecho, ¿no? O aquello que decir, esto siempre lo hace fulano, y de pronto llega alguien, dice, oye, esto no recuerdo que lo ha hecho otra vez, es que lo haga Mengano, y está el fulano ahí al lado diciendo, las últimas veces llevo 3 años haciéndolo yo ya, y es que no existo, lo que decía Lucía, no existo, no sabe que lo he hecho yo, no existo, con lo cual dice, pues como esto no motiva para nada, quiere decir que lo hemos desmotivado, ¿no? Entonces yo quería eso hacer en ese tipo de pequeñas cosas que realmente ayudan muchísimo, ¿no? La comunicación que comentaba no es fundamental. Y la comunicación son muchas cosas, es contar lo que decía Álvaro de cuál es mi trabajo, qué voy a hacer, para qué sirve, pero es también educación, es saludo, es llegar con una sonrisa, es dar los buenos días. Mejor no ríais, ¿eh? Hay quien le cuesta mucho trabajo en su organización a su gente decir los buenos días. Y un compañero que no da los buenos días es un maleducado. Un jefe que no te da los buenos días es una cosa mucho peor. Porque quieras que no es la persona, es ese jefe que tienes que te está dando su trato, su cercanía, su amabilidad y su educación añadida, pero no es quizá el problema, ¿no? Cosas como la comida de Navidad, es decir, hay que esas organizaciones que son capaces de generar una buena jubilación a los compañeros, con lo cual siempre piensas, bueno, el día que me jubile yo me harán todo este sarao igual, con escenificaciones, con tal. Es decir, se concibe como
como elementos culturales de la organización que nos une, que nos estrechan, que nos suben al carro, nos unen a las personas, y a la hora de funcionar en equipo, trabajar, todo ese tipo de elementos de cercanía ayudan muchísimo, ¿no? Y luego, por último, ya para no extenderme más, porque digo que solo quería decir que la importancia de esas pequeñas micro motivaciones, que es un aire, es un clima, es una actitud permanente, es una manera de estar en la organización. Y ahí es muy importante dos cosas. Una es la delegación y la confianza. Volvemos otra vez al importante papel de los jefes. Los jefes pueden ser motores y pueden ser tóxicos. Esto es como todo. Lo que pasa es que la jefatura tiene una trascendencia mayor que ese compañero tóxico, que encordia mucho, pero es que la jefatura, su papel es, digamos, su repercusión es infinitamente mayor, ¿no? Entonces el tema volvemos a los jefes, como decía, la confianza, la delegación son fundamentales porque te sientes muy importante. Yo cuento muchas veces una anécdota de un hijo mío que era pequeño y entonces lo encuentro en el pasillo de casa y le digo, ¿te has lavado los dientes? Tenía cara de que no. Y entonces me dice, sí, sí. Y empieza a intentar demostrármelo porque mira tal. Digo, no, si con que me lo digas tú te creo. Años después me contó, dice, joder, era mentira, no me los había lavado, pero me sentí tan mal que nada más irte a darte la vuelta fui corriendo y me los lavé para que fuera verdad, ¿no? Y esa pequeña anécdota que tal, esto te ocurre en el trabajo, es decir, yo siempre digo que los jefes con los que más me he esforzado es aquellos que han confiado en ti porque has hecho absolutamente todo lo posible para que esa confianza fuera merecida. Es decir, dice, está confiando, espera algo, o sea, esto tú lo das, y lo das en la familia, en casa, con los amigos, en el trabajo, en todos los sitios, ¿no? Esa delegación y esa confianza probablemente es el elemento, a mí, uno de los más motivadores que existen, ¿no? Y esto nos lleva, y termino, a qué ocurre cuando algo lo has hecho bien y no está mal que te lo digan, porque se ha notado, y cuando algo lo has hecho mal y has fracasado, no está mal que te digan, primero, no sé del mundo, y además vamos a ver qué aprendemos de esto para que la siguiente vez esté bien, ¿no? Y entonces, hay veces que lo que ocurre es al revés, ¿no? Lo has hecho mal tú, pero enseguida buscas uno y dices, ¿a qué? Culpable, porque necesito un culpable, no voy a ser yo, ¿no? Y entonces al final lo que hacemos es, pues como decía antes, generar desmotivación, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, no solo son las grandes cosas, los grandes proyectos, las grandes intenciones, la motivación está hasta en las pequeñas cosas, es un clima, ese elemento continuado que comentaban mis compañeros, junto a esos elementos grandes, pues estos pequeños sirven de apoyo, porque al final las cosas pequeñas son las que están uniendo los grandes ladrillos, o sea, es el cemento que va uniendo uno a otro y lo hace todo compacto y completo, ¿no? En la motivación. Y nada más, muchas gracias, me parece fantástico que es el webinar sobre motivación. No sé, Álvaro, si ahora cortamos si hay intervención o cuento lo del curso siguiente ahora y luego ya entramos con las intervenciones, tú como me digas. Lo que tú prefieres, si quieres cuenta el curso, porque por ahora creo que no he visto ninguna cuestión en el chat. Y así le vamos dando un tiempo a la gente que pueda ir poniendo sus dudas. Cuento un poco lo que es toda la serie temática y mientras la gente se va inspirando, ¿no? Decimos, oye, que al que haga pregunta le damos una beca para la serie temática para que entre primero. Bueno, pues está por ahí Francila Gaitero, que lo coordinamos entre los dos, lo digo por si le dais paso y así nos conocen, porque seguro que algunos de aquí se van a apuntar. Tienen que apuntarse, como yo, el curso se trata de que no seamos demasiados para poder, es muy interactivo. Se llama, es una serie temática que es Reformando los recursos humanos para la década 2030, ¿no? Entonces, son 5 módulos, 4 módulos temáticos y un quinto módulo de reflexión final que llamamos, ¿no? Los módulos son muy activos. Primero antes de que empiece el módulo, pasamos unos apuntes, un test, abrimos un foro y ya, digamos, vamos participando todos, ¿no? Uno de los objetivos de la serie temática es saber que los cursos no solo vamos a escuchar personas, gustos parlantes y tal, ¿no?
vamos también o tenemos elementos que aportar, y en este lo que queremos es que todas las personas que participan en el curso aporten elementos, ¿no? Sistematicen, saquen, y entonces entre todos nos vamos aportando, ¿no? Y nuestra labor como coordinadores lo que va a ser es incentivar, aparte de que demos el punto de partida y demos temas y hemos hecho la estructura y tal, motivar el que saquemos todo, que vomitemos esas cosas que llevamos dentro, que hemos aprendido, y que yo se la aporto a aquel a mí, y entre los dos interactuamos y tal, ¿no? Entonces el curso, como decía, empieza desde antes de que empiece el curso, desde unos días antes que sea en la jornada del curso, y con los elementos que he comentado. Y luego el curso, el día del módulo, el día, digamos, que vemos cada uno de los módulos, el primero es estrategia, lo que hacemos es interactuamos en una serie de, digamos, hay acciones formativas diferentes. Hay primero un coloquio, después incluso una tertulia donde participan los elementos. El primer coloquio es el coordinador de cada módulo y algunos de los coordinados, fue Cisla o yo, que somos los coordinadores de toda la serie, y los alumnos, ¿no? Es decir, es participar entre todos, viendo, poniendo un poco, ubicando el tema. Después hay diálogo, luego hay un caso práctico, todos tienen un caso práctico. Uno de los casos prácticos es con David Povedano, el Ayuntamiento de Málaga. Otro caso es con la misma Fuencila Gaitero, el aula virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Otro de los módulos es con Virginia Losa, la Diputación de Palencia. Otro de los módulos es con Sara Hernández Ibabe, la Diputación de Huelva, que es la creación de equipos y motivación. Y otro de los módulos que va ligado a las enseñanzas del COVID y es Miquel Estapé con la experiencia de teletrabajo de la OAC, la organización catalana en la que él trabaja, que cuando llegó la pandemia, como estaban experimentados en teletrabajo, pudieron funcionar porque ya funcionaban bien. Pues son esos casos de éxito, ¿no? Luego, después del caso de éxito, hay una exposición temática del coordinador del módulo. Luego después hay un coloquio final y luego después hay una presentación, unos trabajos que hace cada uno de los alumnos y una presentación y una puntuación. Jugamos a la roca donde todo se va puntuando módulo a módulo, ¿no? El primer módulo es sobre estrategia, no me enrollaré mucho más, solo para que veamos un poco lo que son. El segundo, está muy ligado a hoy, es motivación y otros intangibles. El tercer módulo es sobre equipos, la generación de equipos. El cuarto módulo es las enseñanzas del COVID, todo lo que hemos podido aprender en materia de recursos humanos con el COVID, que es muchísimo. Y el cuarto módulo es una reflexión final. El cuarto módulo, todos los módulos tienen la estructura que he comentado, menos este cuarto módulo, ¿no? Este cuarto módulo lo que hace es, o sea, quinto módulo, perdón, lo que hace es una reflexión final, tiene varias acciones formativas, pero la fundamental es cada alumno ha elegido un tema de recursos humanos relacionado con los módulos que hemos desarrollado y lo tiene que preparar para exponerlo en 3 minutos, con presentación, con lo que sea. Uno de los elementos fundamentales, el tema es libre, recursos humanos, pero libre. Él va a aportar, o ella va a aportar al resto de los compañeros o compañeras, ¿no? Y uno de los temas fundamentales es que no se pase de 3 minutos, a los 3 minutos se le corta, o sea, estamos valorando el tiempo. Entonces sabéis que es muy importante porque cuando todos cometemos los errores en las presentaciones, se nos va el tiempo, porque estamos entusiasmados contando nuestra historia y tal. Entonces es uno de los elementos que valoramos, es eso, entre otras cosas, muy práctico, porque si no, con todos los alumnos que haya, no daría tiempo a organizarlos si los tiempos son, si no, digamos, no respetamos todos. Imaginaros que el curso es de 20 personas o de 25, si no respetamos todos los tiempos sería complicadísimo. Entonces, bueno, es un elemento a valorar, ¿no? Y luego el contenido y tal. Y lo puntúan el resto de los compañeros. Una puntuación un poco curiosa, porque solo se puede poner cada uno 2 excelentes, y que es la mayor puntuación, me parece que era 8, estoy hablando de memoria. Luego 5 muy bien, que son 5 puntos, y luego el resto pueden ser bien o regular. Es decir, tienes que seleccionar los mejores y puntúan los compañeros. Los demás puntuamos los coordinadores y en este último puntúan los compañeros. Y bueno, al final que saca más, pues llega a la roca y tal. Es convertir también, es un juego, no es tanto como decir quién lo ha hecho mejor, sino en juego, cómo nos hemos sumergido en el juego, pues para hacer, digamos, llevar la trayectoria de la enseñanza de esta manera, ¿no? Y como decía, se trata de que sea muy participativo, muy ver todos, o sea,
aportar entre todos y estar interactuando y hacerlo pues ameno. Es muy variado además, cada bloque no dura, el máximo de presentación me parece que son 3/4 de hora, o sea, todos son cosas cortas y de muchas personas. El primer bloque de estrategia lo coordina María da Pena, el segundo, el de motivación, lo coordina Foncirla Gaitero, que ahora la dejo que intervenga ella, y el tercero es de equipos y lo coordina Virginia Losa. Y el cuarto, que es la enseñanza del COVID, lo coordinamos Foncisla y yo. Y el quinto, que es el de la reflexión final, ahí lo coordinamos nosotros, como sabéis o como he comentado antes, es con la participación de todos, ¿no? Y ahora, Foncisla, cuenta algo, no me dejes mal, no cuentes lo importante, pero bueno, dale tu guinda final al curso. Bueno, pues nada, quería saludaros a todos. Ha sido muy interesante poder tener la ocasión de escuchar a Lucía, a Nono y luego, por supuesto, a Gerardo, pues con estas pequeñas píldoras, pero que realmente han tocado todos los elementos claves y esenciales en la motivación. Bueno, pues cómo no hablar de la inteligencia emocional, que realmente hay veces que es inclusive más importante de tener en cuenta que incluso facilitarle herramientas adecuadas y conocimientos adecuados a las personas para que desarrollen bien su trabajo. Por supuesto, los procesos de acogida, que yo creo que en ese sentido tenemos un reto enorme las administraciones públicas, porque o son muy pequeños o no hay cursos de acogida o no permite conocer lo suficientemente la organización, cómo desenvolverte, cómo localizar información sobre, yo qué sé, cómo solicitar o pedir un asunto propio o cómo tramitar las vacaciones, etcétera, o cómo moverte en la propia intranet de la organización. O sea, cosas tan básicas como esas y que realmente creo que son muy importantes porque, como decía Nono, cuando acabamos de superar un proceso selectivo y entramos en una organización, realmente tenemos el nivel más alto, creo yo, de entusiasmo, compromiso y digamos, y ganas de darlo todo. Y luego, bueno, pues desde luego todo lo que ha comentado Gerardo vamos, me reafirmo absolutamente porque hay veces que hay cosas pequeñitas que te pueden hundir un día o realmente hacerte que te desmotives de la manera más tonta porque a tu jefe o tú con una persona de tu grupo de trabajo realmente no seas capaz de encontrar el camino más adecuado. Con relación al curso, yo quería animaros la serie temática de los recursos, de recursos humanos. Bueno, lo ha descrito Gerardo, yo creo que bastante bien. Yo simplemente quería deciros que, bueno, pues que os animéis. Ya he visto que algunas de las personas que participan en esta webinar están inscritas en el curso y bueno, creo que es un curso que dentro de que bueno, pues va a tener su desarrollo en todos los martes de mes, es muy completo en recursos formativos, es muy completo porque va a tener exposiciones, queremos también fomentar muchísimo, lo cual creo que es absolutamente necesario e importante, la participación de los alumnos, no solamente en el desarrollo de las sesiones que se desarrollen cada martes a lo largo de las 3 horas y media, sino también pues, con pequeños retazos de ejercicios test que van a permitir a mejorar la comprensión de las unidades didácticas que os vamos a dar previamente, que tampoco van a ser muy grandes, pero bueno, que van a contener elementos teóricos que creemos que son necesarios y básicos. Participación en foros con temas que creo que os pueden ayudar y que nos pueden ayudar a todos, incluso para después los debates. Y en general creo que es un curso bastante completo y que, como decía, contempla muchísimos recursos formativos. Y bueno, con la introducción del juego de la roca, yo creo que también vamos a reforzar el elemento de divertirse, porque, como sabéis, a todo lo relativo a la gamificación, que es incorporar las herramientas del juego para, digamos, mejorar digamos, la integración y el compromiso de, en este caso, todos los alumnos que participen en el aprendizaje
de los contenidos del curso, pues creo que es un elemento que también va a aportar muchísima, digamos que va a generar muchísimo entusiasmo en los alumnos. Yo, bueno, como sabéis muchos de vosotros, he estado gestionando la formación en la agencia tributaria y la verdad es que las experiencias que hemos tenido en este sentido de incorporación de elementos de gamificación en cursos que se han promovido en el ámbito de la agencia tributaria, la verdad es que han sido muy interesantes y con unos resultados muy positivos, con lo cual yo espero que esto ayude e incentive mucho más el aprendizaje de todas las personas que van a querer compartir con nosotros esta serie temática. Por mi parte, no sé si tenéis alguna cosa más, dar las gracias a ITZIP, bueno, pues esta webinar que habéis, digamos, promovido y, bueno, y la ocasión de poder estar con vosotros en el curso de la serie temática de recursos humanos. Gracias. Muchas gracias, Fuencisla. Si os parece, voy a contestar a las dos preguntas que han puesto en el chat, por lo menos a la primera, que sí es, digamos, más de mi ámbito, y es la que hace Rocío Parra, que nos dice que la desmotivación a los empleados a veces se puede utilizar como arma de defensa de un jefe poco humilde. ¿Qué tema que se le puede hacer sombra? ¿Qué tema que a él se le puede hacer sombra? También sería interesante trabajar la humildad. Sí, al fin y al cabo, en este país, yo creo que la capacidad de inventiva, supongo que en general en otros países, para inventar excusas y para culpar a la gente es prácticamente ilimitada. La mayoría de las personas no son ni malas ni buenas. Si uno sabe la campana de Gauss, dirá que hay una serie de personas que son excepcionales, que serán muy poquitas, otra serie de poquitas personas, porque serán todo lo contrario, que serán malas, apáticas, vagas, todo lo malo, pero la mayoría de la gente son gente normal y corriente, que si están en una estructura que tenga unas dinámicas positivas, que sean motivantes, que les favorezcan el trabajo, posiblemente rindan bien y estén motivadas, tengan un sentimiento de deber, trabajen en grupo, y si están en un lugar con una dinámica negativa, pues posiblemente hagan lo contrario. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que hay que hacer lo que decía Lucía, replantearte si igual la culpa está en tu propio ojo, en dejar de ver la culpa, la paja en el ojo ajeno y decir que igual soy yo el que si el resto del mundo funciona y mi organización no funciona, igual no es porque tenga la más mala suerte del mundo o haya una mano negra detrás, igual es porque necesitamos cambiar algo y tampoco es, yo creo que buscar culpables casi nunca, salvo en casos muy extremos, casi nunca es positivo. Es simplemente hay una realidad, buena o mala, y tienes que combatirla y tienes que afrontarla. Y si lo hacen motivando, pues supongo que aumentarán un poco las probabilidades de éxito. Y luego me parece que ya creo que no había ninguna pregunta más. No, me parece que no. Sí, Álvaro. ¿Hay una? Ah, vale, perdona. Hay una de... Justo arriba, de José Tomás. Sí, eso es. Vale, pues te la leo. Si quieres, te pregunta: ¿qué importante para los directivos y predirectivos que los cursos selectivos, por lo menos, estudien las formas de motivación de sus empleados y no que solo le pidan los conocimientos legales, etcétera? ¿Se ha profundizado en esto? Bueno, pues a ver, no se ha profundizado en esto. Se entiende que se está intentando cambiar los modos de acceso y, en fin, pedir otro tipo de competencias a las personas directivas, pero ahí estamos, porque yo, en mi opinión, por mucho que escribamos y por mucho que digamos y por mucho que sepamos todos lo importante que es que una persona tenga competencias directivas, no necesariamente técnicas, que evidentemente, vale, perfecto que las tenga, ¿no? Pero esas otras competencias, que a mí no me gusta llamarle competencias débiles, porque creo que son muchísimo más potentes que las otras, pero bueno, como resulta que venimos del inglés, pues las famosas soft skills, ¿no? Y en eso se les presupone, pero no se obliga. O sea, evidentemente tú te puedes saber lo que yo decía antes, ¿no? Te obligan a saberte 100 temas y te obligan a saber pues cómo resolver una cuestión técnica, pero nadie te obliga ni nadie te evalúa realmente si tú estás capacitado para dirigir un equipo desde el punto de vista no solamente de la motivación, ¿no? Sino de muchísimas otras habilidades, como es algo como el mero saber trabajar en equipo. Entonces, bueno, ahí estamos empeñados en que sea así, porque desde luego supongo que todos habréis tenido alguna experiencia de
bueno, que un mal jefe o una mala jefa, o me gusta más llamarle persona coordinadora o que lidera, porque lo de jefe es como peyorativo, ¿no? Se puede cargar perfectamente no a un equipo, sino a una persona, por no tener este tipo de competencias. Así que, José Tomás, ahí estamos, luchando cada uno desde donde puede para que realmente esto en algún momento se pueda tener en cuenta. Perdonad que se me había desconectado la cámara, no sé por qué, y la he tenido que volver a enchufar. Pues por nuestra parte, no sé si habrá alguna duda más. A ver. ¿Hay algún Sí, Sí. ¿Hay algún tipo de técnica que facilite el descubrir las motivaciones, aparte de hablar? Descubrir las motivaciones de cada persona. O sea, mira, si os sirve, por ejemplo, cuando yo he trabajado en temas de experiencia de empleado, tenemos una fórmula que dice que la experiencia del empleado que tiene en su organización es igual a las expectativas que tiene menos la percepción de la realidad que él hace de su estadio en la organización. Entonces, normalmente las motivaciones salen de ahí, de escuchar qué es lo que demanda la persona y luego qué es lo que él percibe que la organización o que sus compañeros de trabajo le han aportado a él. No hay ninguna técnica. Al fin y al cabo, esas cuestiones tan humanas se perciben con escucha, se perciben con diálogo, con sesiones de grupo. Algunas técnicas, pues por ejemplo, buzones, poner a lo mejor una intranet donde de forma anónima, de forma, digamos, ya más autentificada se puedan poner pues las quejas, las sugerencias, las dudas, las incertidumbres que tenga cada uno. Hay, por ejemplo, organizaciones, esto más en privado, que están trabajando con acompañamiento psicológico, que es súper importante, sobre todo en periodos donde los picos de trabajo son excesivos porque hay una temporalidad. Hay muchas cuestiones, pero la grandísima mayoría es simplemente diálogo y es un trabajo a largo plazo. Es decir, si no has hecho nada, no puedes esperar de aquí a mañana que la gente se abra o que la gente, digamos, es un trabajo a largo plazo, pero que, como dice Lucía, es totalmente necesario. yo quería añadir que lo que es absolutamente importante es que todo el mundo tenga claro con relación a la persona que le coordina. Me gusta mucho el tomar el término coordinador en vez de jefe y líder, porque parece que, bueno, que está ahí arriba, ¿no?, en el pedestal y tal. O sea, que la persona que trabaja en un equipo tenga muy claro que tiene que tener las puertas abiertas para plantear cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de malestar y cualquier tipo de cuestión sobre la cual tenga necesidad de saber. Hay veces que no lo decimos, pero es absolutamente necesario decir que tus puertas están abiertas para ver cualquier cosa. Y porque hay muchas de las cuestiones que se pueden enquistar o que simplemente la persona no cuenta, el trabajador no cuenta con apoyo suficiente o cree que no cuenta con apoyo suficiente, y simplemente el hecho de que sepan esto realmente hace que se pueda sentir mucho más seguro, apoyado y, en último extremo, por supuesto, integrado en ese equipo y en esa organización en la cual está. Lo que pasa es que ahí fue, bueno, yo por abreviar, porque si no yo me quedo toda la tarde hablando aquí de esto, pero es verdad Un tema muy bonito. Sí, y está muy relacionado con lo que preguntaba Rocío, ¿no? Con esa humildad, ¿no?, y esa vulnerabilidad que tiene que esa persona que coordina, pues dar muestra de ella sin ningún problema. Y entonces esa puerta abierta, no solamente estará abierta, sino que realmente la gente entrará con esa tranquilidad para preguntar, para proponer, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más, que si no hablamos aquí hasta la noche. Si os parece, y de verdad ya la última, que nos tenemos que ir, que si no la gente nos va a matar, que supongo que la gente tendrá familia, amigos y esas cosas, tendrá su vida privada. Nos preguntan ya la última, sí que es verdad, si realmente se dedica tiempo desde las jefaturas para descubrir las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Supongo que por norma general no, habrá alguna excepción que nos confirme la regla, pero... Yo creo que, a ver, yo creo que no se le dedica el tiempo. Muchas veces volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces porque incluso las personas que coordinan no están preparadas para ello, ¿eh? Y claro, todo para lo que no estés preparado y toque emociones, pues como que da un poco de yuyu. Así es que lo más fácil es irnos a lo técnico, ¿vale? Que eso, al fin y al cabo, es eso, técnico, con lo cual pues pueden ser hasta objetos, y todo lo que sea relacionarse con personas y con sus sentimientos no es fácil.
no es fácil. Y entonces no todo el mundo está dispuesto a eso, ¿no? Y insisto, yo en las experiencias que he tenido muchas veces no es por no querer, sino porque, bueno, pues porque a lo mejor no han tenido la oportunidad, no han tenido esa formación, no han tenido ese impulso de decir, venga, prueba, pregunta, ¿no? Pero normalmente no se le dedica todo el tiempo que se le debiera. Pues si os parece ya cerramos aquí. De verdad ha sido un lujo, un privilegio poder contar con vosotras en esta tarde. También a la gente agradecerle que hayan estado durante tanto tiempo y además participando realmente por ese tipo de cosas, por lo que merece la pena estar en este tipo de ámbitos, porque la gente también participe y colabore. Es un poco también lo que hablamos antes del curso de recursos humanos que hemos comentado. Creemos que si no trabajamos, que si no colaboramos, que si no participamos, que si no nos mojamos un poco los zapatos, realmente difícilmente aprendemos algo o difícilmente la formación tiene un calado real y estructural en nuestra persona y no pasa como que muchas veces es como el 19º curso que damos y a las 2 semanas ya ni nos acordamos casi de cómo se entraba al campus virtual, como quien dice. Así que si os parece, os animamos a eso, a que estéis atentos a las redes de ICIP para ver toda la oferta que vamos a seguir teniendo a lo largo de junio y sobre todo de cara a otoño, y a que si estéis interesados que os matriculéis en recursos humanos, que todavía esté a tiempo, y que de verdad que va a ser un curso precioso, con buenas prácticas, con expertos, con gamificación, con ponencias, con coloquios sobre el presente, sobre el futuro. Va a ser de verdad lo digo sinceramente, va a ser una maravilla de curso. Así que os animo a apuntaros y le doy la palabra a Miguel de Bas para que despida la sesión. Muy bien, oye, pues ha sido un placer, la verdad, el haberos escuchado a todos y bueno, y haber tenido la oportunidad de escuchar también a Fuencisla. Gracias, Miguel. Es un fichaje estupendo. Yo creo que lo hemos podido ver todos, que nos va a aportar mucho. Creo que estamos empezando una dinámica pues, que puede ser muy, muy interesante para todos. Y os invitamos a los que habéis podido asistir y a los que veáis el vídeo después, porque muchos no han podido asistir a esta hora, ¿vale? Que animéis a vuestra gente, a vuestros equipos, a vuestras áreas de recursos humanos o no de recursos humanos a que participen en este curso o en otros que hagamos en el futuro sobre las temáticas que Lucía, que no nos ha comentado, porque realmente estamos aquí para apoyar, para echaros una mano, para aprender con vosotros y para crear con vosotros. Así que muchísimas gracias y adelante. Miguel, una cuestión que se me ha olvidado. Esto es pero os aviso a los que estéis aquí en privado, entre comillas. Tenemos también un taller interesantísimo que va a ser sobre el liderazgo de José Guía Iván, que va a ser también una pasada, un taller muy práctico, muy aterrizado, con dinámicas de grupo. Así que os animamos, lo podéis encontrar todo en la web por apuntaros y que seguro que os va a encantar porque va a ser también eso que hablaba antes de mojarse las botas, de agachar un poco el lomo y de currar, pero también de sacar cosas y de compartir, que seguro que va a ser una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Y ya os dejo. Pues nada, nos vemos el 17 de junio. ¿De acuerdo? Hasta luego. Bueno, el 8 para empezar. Y luego el 17 para el webinar. Venga, hasta pronto. Un lujo. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.